A continuación, veremos otro concepto importante con respecto al movimiento de cuerpos rígidos, y corresponde al momento de inercia másico. El momento de inercia másico, que vamos a denotar con la letra I mayúscula, mide la resistencia a la rotación de un cuerpo, ¿ya? Y se calcula según esta ecuación. Es la integral de una distancia que ya definiré, r al cuadrado, por el diferencial de masa. ¿Ya? Esto se mide con respecto a un eje, ¿ya? Y el eje que va a proporcionar el menor momento de inercia, ¿ya? O sea, el valor más pequeño que puede tomar esto es aquel que pasa por el centro de masa. Y ahora lo explicaré. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dibujar aquí un cuerpo. Supongamos que este es un cuerpo rígido que tiene un centro de masa. Un centro de masa calculado según lo que se comentó antes en el video anterior. A lo largo del centro de masa puede pasar un eje, cualquiera. Por ejemplo, supongamos que pasa este. Este viene siendo un eje que pasa por el centro de masa. Y también podemos tener un eje cualquiera. Por ejemplo, este eje. Le voy a llamar el eje A. Un eje cualquiera. ¿Cómo se calcula el momento de inercia con respecto a un cierto eje? ¿Ya? Aplicando la ecuación que está aquí escrita más arriba. Por ejemplo, el momento de inercia másico con respecto a, supongamos, hay que definir un eje. Supongamos con respecto al eje A, se calcula como la integral de la distancia al cuadrado del diferencial de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que lleva a todas las partículas conforman este cuerpo rígido, ¿ya? Pueden ser representadas por un diferencial aquí de masa, y ese diferencial tiene una distancia con respecto a este eje A, que será R. Es una distancia que va variando porque a medida que yo voy tomando distintos diferenciales, esta distancia R va cambiando. Entonces yo multiplico el diferencial de masa por esta distancia al cuadrado e integro sobre todo el cuerpo. Y con ello obtengo el momento másico, el momento de inercia másico con respecto a este eje A. ¿Qué quiere decir? Entonces que R es distancia entre este diferencial de masa y el eje A. En este caso A es un eje que es vertical. Por ejemplo, si tuviéramos este otro elemento diferencial, que también es un dm, la distancia entre ese elemento y el eje A será esta. Es la distancia perpendicular entre el punto, la distancia más corta entre el diferencial de masa y el eje. Ya, por ejemplo, ya aquí si quisiéramos calcular esta integral, ya supongamos que este cuerpo es en dos dimensiones. Ya, ejemplo, ya, un cuerpo rígido en 2D. Ya, vimos que tiene un diferencial de masa que equivale a ρ por dx de y. Entonces, el momento másico de inercia con respecto a será la integral r cuadrado por dx de y, por ρ. Entonces, de este modo, al resolver esta integral, podemos calcular el momento de inercia, momento de inercia másico con respecto al eje A.
Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el momento de inercia másico con respecto al eje que pasa por el centro de masa, un eje vertical, sería el siguiente. Tendríamos que tomar ahora, esta es la distancia r, porque es desde el centro desde el cuerpo, desde desde este elemento diferencial al eje. Es decir, por ejemplo, el momento de inercia másico que pasa por el eje que pasa por un centro de masa sería la integral de r cuadrado de m, y sería, en este caso, la integral de r cuadrado por ρ por dx de y. Y este cálculo es distinto al con respecto a, porque las distancias r son distintas. Ahí va a depender de cada problema. Lo vamos a ver con ejemplos. Eso con respecto a esto. Tenemos dos formas de calcular. Tenemos una forma en realidad de calcular un momento de inercia másico, pero en este caso hay un ejemplo con dos ejes. Uno que pasa por el centro de masa y otro cualquiera que definimos como A. Esto da pie para definir un teorema. Un teorema que se conoce como el teorema de los ejes paralelos, que nos dice lo siguiente, que el momento de inercia de cualquier cuerpo que pasa por cualquier eje puede ser obtenido como esta ecuación. ¿Ya? El momento de inercia con respecto a cualquier eje, podría ser el eje A, es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa por una distancia al cuadrado. Y esta distancia es la distancia entre ambos ejes, entre el eje que queremos calcular y el eje que pasa por el centro de masa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? En el caso que dibujamos anteriormente, teníamos un cuerpo que tenía su centro de masa y teníamos un eje que pasaba por el centro de masa. Algo así. Este es un eje que pasa por el centro de masa. Y teníamos otro eje, un eje cualquiera. Un eje que dibujamos acá, eje A. Entonces, la ecuación que acabamos de ver del teorema dice lo siguiente, que el momento de inercia con respecto a cualquier punto es igual al momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Y esa distancia quién es? Es la distancia que hay entre ambos ejes. Es esta distancia. La distancia que hay entre ambos ejes es d. ¿Ya? Entonces, en este caso, estaríamos calculando el momento de inercia con respecto al eje A. Se puede calcular también como el momento de inercia con respecto al centro de masa, más esta cantidad, la masa que tiene el cuerpo por esta distancia al cuadrado. ¿Ya? Y con esto nos evitamos tener que resolver algunas integrales. Ya, por eso es la ventaja. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos cómo se utiliza. Por último, vamos a definir lo que es el radio de giro. Esto es bastante breve, ¿ya? Y es porque en algunos libros o ejercicios se utiliza el concepto de radio de giro, ¿ya? Para entregar la información a la inercia del cuerpo. Se denota con la letra I y se calcula de este modo, como la raíz cuadrada del momento de inercia másico dividido en su masa. Pero si me entregan, por ejemplo, el radio de giro I, puedo despejar el momento de inercia y al revés. Si me entregan el momento de inercia, puedo calcular el radio de giro. ¿Ya? Esta es una ecuación a tener en consideración. ¿Ya? Y en el siguiente video veremos ejemplos de cómo calcular centros de masa y momentos de inercia.